Hola, ¿cómo están? Qué gusto para mí estar con ustedes hoy en un nuevo checklist. Soy Erika Poveda y hoy vamos a tener un importante checklist como todos los que hemos presentado a nivel del programa. Quiero comentarles que nuestro checklist de hoy tiene que ver con el impulso del desarrollo social a través de la construcción de varias posibilidades de futuro. Y para eso pues cuento con una invitada especial para poder abordar este tema. Y es la decana María Fernanda Novoa. Ella es doctora María Fernanda Novoa, decana de la Escuela de Prospectiva Estratégica del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Esta es una escuela que está dentro de la primera universidad de posgrado que está creada por el Estado para el sector público. María Fernanda, quiero darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Erika, muchas gracias. Yo me siento como en casa y si es una conversación así más informal, creo que es mucho más pertinente para comunicar lo que necesitamos. Gracias, me siento como en casa. Mil gracias. Muchísimas gracias, eres bienvenida. Y efectivamente es una conversación informal un poco para situarnos en qué es esto de estos desarrollos o posibilidades futuras. Tenemos que hablar o enfocarnos dentro del concepto de qué es la prospectiva. Cuéntanos un poco, tú siendo decana de esta Escuela de Prospectiva Estratégica, ¿en qué se enfoca o a qué nos referimos cuando hablamos de prospectiva? Ya, Erika, ahí tienes varias orientaciones, pero como es una disciplina, un campo de estudio que recién está entrando con fuerza, digamos, en el país, de estar posicionado, podríamos decir que la prospectiva es parte de los estudios del futuro, un estudio de área que se dedica a comprender el futuro desde una desarticulación, una deconstrucción del presente, y que nos permite imaginar y tener varias herramientas, varios métodos para poder construir esos futuros a los que nosotros queremos llegar y donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo. Normalmente nos hemos acostumbrado a tener una mirada coyunturalista. La prospectiva nos permite cambiar de chip y comenzar a pensar para el largo plazo. Efectivamente, hemos tenido una mirada muy cortoplacista en general para la toma de decisiones y hacia dónde queremos ir. Cuéntanos un poco cuáles son esos mecanismos o métodos que utiliza la prospectiva para poder fijarnos en ese futuro trabajando a través del presente. Sí, mira, a veces fue desconocida porque la prospectiva es tan antigua como el inicio de la humanidad. A veces se pensaba que era tener una bola de cristal para adivinar qué va a pasar luego. Se le dio un impulso, se le dio una connotación de misticismo, pero ahora sabemos que con modelos no solamente matemáticos, sino cualitativos y transdisciplinarios, la prospectiva nos permite comprender cuáles son las tendencias que se están marcando en el presente en función de un pasado que ya se ha vivido, es decir, hay una relación con un pasado vivido para poder proyectar tendencias, patrones de comportamiento de esos futuros que nosotros deseamos, pero con una variante, que nosotros tenemos la capacidad de incidir, no solamente desde la parte racional, sino desde la parte emocional, desde la parte intuitiva, cómo queremos nosotros construir esos futuros en los que vamos a pasar la mayor parte de nuestras vidas. María Fernanda, y un poco aterrizando esta conceptualización, ¿podemos abordar algún tipo de ejemplo de lo que me estás comentando ahora? Por supuesto. Un ejemplo clarísimo es la respuesta que se dio en un inicio a la crisis de la pandemia COVID. Lamentablemente no se leyeron los signos débiles o todos los elementos que nos iban diciendo que esta pandemia se venía. Si yo tengo ya un contexto de pandemia en China con rápido contagio, aquí debió haberse hecho alertas tempranas y anticipación estratégica de información que me permita tomar con antelación decisiones para confrontar esta crisis, esta pandemia, y no correr como último momento, como más o menos hacemos en nuestro accionar, inclusive diario, es de ir resolviendo las cosas sobre el camino, lo que nos hace perder la imagen de futuro y estar resolviendo las cosas en coyuntura, que no permite tener una visión estratégica de largo plazo en ninguna de las decisiones que se toman
en las diferentes niveles y dimensiones del Estado, en nivel seguridad, nivel salud, nivel político, nivel cultural. Es decir, estamos respondiendo reactivamente cuando la prospectiva nos obliga a producir conocimientos relevantes de manera anticipada, en función de señales que nos da el entorno, en función de señales del pasado, y también con esa creatividad y esa posibilidad de poder construir y poder generar rutas estratégicas para llegar a concretar en la práctica esos futuros que queremos. Entonces, esto de la respuesta de la pandemia, si se presentaba de manera anticipada, quizás hubiéramos evitado muchas de las muertes, quizás hubiéramos evitado mucha de la dispersión de la información, inclusive de la penetración de casos de corrupción, y hubiéramos podido tener la mejor capacidad de respuesta en tiempos, con una data centralizada, con una capacidad orgánica de articulación, que recién luego de la primera fase y segunda fase de la pandemia, ya en la tercera fase, ya se ha agarrado esa lección aprendida, que debía haberse aprendido desde el primer momento, no ya a la tercera fase de la pandemia, ¿no? Bien, con este ejemplo entonces, en la prospectiva podemos hablar que hay métodos que están relacionados con la parte científica y también con la parte empírica. ¿Cuál es la importancia de que estos métodos se apliquen para, por ejemplo, establecer políticas públicas? Esto es importantísimo porque depende de con qué escuela de prospectiva tú estás trabajando. Normalmente los estudios de prospectiva son unos voluntaristas y otros deterministas. Y hay otras escuelas críticas que han surgido con mucha fuerza, sobre todo en la Universidad de Australia y en otras universidades en Oriente Medio, etcétera, y en Canadá, que nos dicen que en el caso del voluntarismo tienes tú la capacidad de gestionar el presente, tú tienes la capacidad de construir, tú tienes la capacidad de tratar nuevas rutas de acción para este presente, desde este presente mover las palancas para que se construya y se desarrolle el futuro que queremos. En la escuela determinista, en cambio, te dicen que tú no puedes incidir en el futuro, que el futuro está determinado de alguna manera por unas variables, que está determinado por un comportamiento más o menos constante de actores y de entornos, y que tú de alguna manera podrías incidir, pero no en la construcción, sino en la modificación de los futuros que llegarían. Nosotros apostamos por una perspectiva donde se le da un valor a la conducción y a un ejercicio colectivo y participativo de varios actores de la sociedad, donde no están solamente los futuristas y los prospectivistas y los estrategas, sino están todos quienes están vinculados con el quehacer de las políticas públicas en Ecuador. Bien, en este sentido, y como es importante el tema de las políticas públicas precisamente, y se establecen desde gobierno o desde el estamento de gobierno, ¿cómo se está articulando para que las personas que están encargadas de llevar a cabo precisamente las políticas públicas incorporen este tipo de conceptualización para poder hacer esta construcción futura? Qué lindo que me preguntes esto, porque precisamente nosotros, como Escuela de Prospectiva, hemos hecho ya una relación directa con la anterior Planifica Ecuador y ahora con la Secretaría Nacional de Planificación respecto de la construcción de un instrumento que se llama Metodología para la Construcción de Prospectiva en las Políticas Públicas del Estado. Y este documento va a ser hecho como un documento rector para orientar a todo el sector público en todos los niveles de conducción del Estado en que se incorpore esa visión de futuro de largo plazo, no necesariamente al 2030, que ya suena como un mantra un poco repetido por muchas personas y a veces ni siquiera se sabe por qué. En los estamentos de prospectiva internacionales con Millennium Project o la Red River, se habla ya de un horizonte de tiempo 2050 y 2070. Quiere decir que nosotros estamos proyectando para el largo plazo, para evitar este problema de borrón y cuenta nueva. Llega un gobierno, todo lo actuado se borra, se pone en una carpeta aparte y comenzamos de cero. Y esto es prácticamente un desperdicio de recursos, un desperdicio de accionares, porque esa información que se obtuvo en el gobierno anterior, en los gobiernos anteriores, nos sirve de know-how, nos sirve de aprendizaje inteligente de las organizaciones del Estado que nos permiten
recuperar ese pasado para en función de ese pasado y ese comportamiento poder validar esos futuros posibles y varias alternativas de futuro para poder estar pensando en que prácticamente tenemos la capacidad de construir nuevos horizontes de carácter esperanzador, donde no solamente haya el drama, que qué va a pasar, qué horror, que no tenemos posibilidades. No, la perspectiva lo que viene es a decir que en medio de la crisis, que en medio de un caos, que en medio de factores disruptivos hay posibilidades, pero hay que ver y cambiar el chip y cambiar la mirada para poder estas crisis tomar como oportunidades y aprendizajes estratégicos que nos permitan tomar buenas decisiones y orientar a los conductores del Estado en las diferentes materias: seguridad, defensa, salud, cultura, derechos humanos, etcétera, etcétera, para que se pueda construir con esta mirada las políticas públicas. Y qué importante que es del pasado, esta data del pasado, precisamente para poder tomar decisiones futuras. Vamos a conversar de esto más adelante, vamos a ir a un corte en este checklist. Quiero reiterarles a todos los que están enganchados con nosotros que estamos conversando con la doctora María Fernanda Novoa. Ella es decana de la Escuela de Prospectiva Estratégica del Instituto Altos Estudios Nacionales, que es la primera universidad de posgrado desde el Estado para el sector público, funcionarios públicos. Volvemos enseguida para seguir tratando este checklist. Hola amigos, les saluda Gisela Bayona y quiero invitarlos a que de lunes a viernes no se pierdan el mejor noticiero a mitad de la jornada. Ahora también por Max TV, de 13 a 14 horas, las principales noticias y las mejores entrevistas en vivo. Estamos de vuelta con nuestro checklist que está relacionado con el impulso del desarrollo social a través de la construcción de varias posibilidades futuras. Y para esto, pues, reitero, estoy conversando con la doctora María Fernanda Novoa, decana de la Escuela de Prospectiva Estratégica del Instituto Altos Estudios Nacionales. Con ella estamos abordando este tema y precisamente estábamos hablando de la importancia de tener data o know-how del pasado, hablando de gobiernos, de cambios de gobiernos, para poder tomar decisiones a futuro. ¿Cuál es la importancia de incorporar esta información para la toma de decisiones? Ya, esto, Erika, es esencial en la medida en que si no tenemos historia y no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Es decir, si hacemos un borrón de toda esa historia, de toda esa experiencia, de toda esa rica experiencia creativa, inclusive de las propias crisis, de los propios tropiezos, tú no puedes construir una nueva visión. El problema es que si no se estudia bien el pasado, se deconstruye bien el pasado, nos quedamos colgados de una visión un poco arcaica y un poco asincrónica de los cambios que los entornos volátiles, ambiguos y caóticos del mundo en el que nos estamos moviendo exigen. Es decir, no podemos quedarnos con una visión de hace 2 siglos cuando el mundo está en una globalización de alta mutación, de volatilidad y cambio. Por eso estos pesos del pasado o estas articulaciones del pasado nos sirven para entender cómo el futuro puede comportarse en función también de las dinámicas que el presente reacciona o deriva de ese pasado. Pero esto no hay que verlo de manera lineal. Hay una herramienta que se llama los triángulos de futuros de varios autores que nos hablan de una triangulación, pero con un movimiento más sistemático, más conectado entre presente, pasado y futuro, sin verlo de manera lineal, porque esto es un error que nos conduce a pensar que las determinaciones del pasado se pueden repetir idénticamente en un nuevo proceso. Eso no va a pasar nunca. Siempre vamos a estar en un nivel más alto, más alto, más alto, del cual esa información podríamos llamar que es pensamiento o conocimiento altamente relevante y estratégico, que se deben
considerar al momento de tomar las decisiones de diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, y de manera transversal. Es decir, la prospectiva debe transversalizar si se va a hablar de salud, si se va a hablar de seguridad, si se va a hablar de derechos humanos, si se va a hablar de economía. Es decir, una visión prospectiva no solamente es una materia, una visión prospectiva es la columna vertebral para que una política pública deje de ser coyunturalista, que tenga resiliencia y que tenga capacidad de transformaciones y cambios para el largo plazo. Esta visión de prospectiva, ¿cómo logramos incorporarle este sentido humano? Ok, esta es una pregunta interesantísima, Erika, porque el imprinting con el que llegó la prospectiva a América Latina, que es un imprinting que no es menor, que es de Francia, vino cargado de una manera de cómo nosotros, como latinoamericanos, debemos entender realidades con instrumentos que no nos pertenecen. Es decir, un poco nos dan pensando con prótesis analíticas qué es lo que nosotros deberíamos pensar. No obstante, nosotros hemos entendido con esas herramientas que son conocimiento valioso y que no los podemos descartar, que también tenemos aportes de prospectivistas locales de gran desarrollo, como en Colombia, Chile, Argentina, Brasil, que ya han apostado por comprender nuestras coordenadas, donde nuestros problemas tienen comportamientos diferentes, disímiles, asimétricos y heterogéneos. No es igual pensar una realidad donde hay sistemas políticos maduros, democráticos, consolidados, o realidades donde estamos viviendo como ahora, realidades donde hay mucha inestabilidad, mucho cambio, mucha incertidumbre, y precisamente ese momento es donde la perspectiva debe aplicarse como una capacidad esperanzadora de saber que las crisis y estos momentos de cambio deben servir de oportunidades de desarrollo y de búsquedas esperanzadoras de hacia qué alternativas de futuro, que no es una, sino son varias, podríamos nosotros llegar. Pensando en desarrollo de país, no solamente pensando en una forma elitizada de ciertos actores, sino pensando en el desarrollo del país, de la demanda social, de los sectores sociales, de los sectores indígenas, de los grupos minoritarios, porque los ejercicios prospectivos no se hacen en solitario desde la academia. Los ejercicios prospectivos en real sentido, en stricto sensu, deben hacerse en comunidad y de manera participativa para que surjan y tengan realmente los resultados que uno espera. Bien, María Fernanda, súper interesante lo que nos estás comentando con respecto a la prospectiva, y es un término, como te decía, que si bien es cierto, algunos los conocen, otros no. Quiero que me hables un poco sobre la primera universidad de posgrado del Estado para el sector público, cómo funciona y cómo el funcionario público puede acceder precisamente a la parte en donde tú estás, que eres la decana de la Escuela de Prospectiva Estratégica del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Cuéntanos un poco cómo se articula esta información para los funcionarios. Eso porque lo de siempre es mandarles un saludo muy grande de parte del señor rector Fernando López Parra y del señor vicerrector académico Leonel Escudero, y de todos los, directivos del IAEN, en el sentido en que hemos creado hacia adentro una cultura organizacional, hemos creado hacia adentro un ambiente organizacional, una institucionalización de todos los procesos, lo que ha permitido colocarnos en visibilidad, no solo a nivel de prospectiva, sino de las 5 escuelas restantes, como es la de Escuela de Seguridad y Defensa, la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Economía y Sectores Estratégicos, la Escuela de Relaciones Internacionales y la de Derechos y Justicia. Es decir, que la prospectiva como escuela transversaliza los saberes de las otras escuelas y nosotros trabajamos de manera, como se dice, transdisciplinar, con proyectos de investigación coordinados, con proyectos de investigación que están fundamentados básicamente en la respuesta a la demanda social, ¿no es cierto? Por eso, una de las direcciones clave del IAEN es la dirección de vinculación con la comunidad,
porque hemos hecho grandes esfuerzos y grandes trabajos académicos que no se quedan metidos en el escritorio o solamente se van a migrar a los mejores journals del mundo, sino que esas investigaciones están sirviendo de base para la cotransformación de la institución en el servicio de la comunidad, en el servicio de apoyar a los conductores del Estado a los diversos niveles, a la toma de decisiones. De hecho, tenemos una publicación que se llama Mirada Pública, que es una de nuestras publicaciones. Tenemos otra revista indexada, tenemos varias publicaciones en Policy Papers, que, por ejemplo, en el caso del COVID, fuimos la única universidad del país que hizo una producción de más de 40 documentos entre carácter estratégico, Policy Papers, e inclusive un documental que te voy a hacer llegar sobre el tema de la pandemia. Es decir, nosotros estamos apersonándonos de la problemática social, de la problemática cultural del país, de la problemática en las diferentes áreas, pero con un sentido que podemos dar ejemplo desde adentro para afuera. Es decir, sin un buen liderazgo de conducción estratégica de la universidad como ente educativo y transformacional, sin una buena conducción del área de investigación y docencia, tenemos profesores de lujo realmente, no podríamos haber llegado a impactar y a tener la calidad de producción académica y sobre todo de apoyo pragmático, concreto y real al Estado. María Fernanda, usted me ha convencido, entiendo que también es comunicadora porque comunica muy bien los mensajes, la cual la felicito, y como me ha convencido a mí, probablemente haya convencido a muchos de los que están viendo este programa. Me gustaría que nos deje alguna página web donde podemos acceder a información para los que realmente se estén interesando por el tema de la prospectiva. Hermoso, Erika. Mira, yo te tengo que contar que nosotros estamos ya en plena vigencia de la oferta académica con 13 maestrías que son de alto valor agregado entre maestrías y especializaciones, que no hay oferta de competencia en las otras universidades de posgrado. ¿Por qué? Porque son específicas, diseñadas para las necesidades del sector público. Te pongo un ejemplo, la maestría en investigación jurídica interdisciplinar e intercultural. Eso no existe. Tenemos, te pongo otro ejemplo, la maestría de finanzas populares y solidarias. Tampoco hay en ninguna otra universidad. Te pongo María Fernanda, increíble lo que me estás comentando. Se nos viene el tiempo encima, María Fernanda. Sí, necesito que por favor nos digas dónde consigo la información para que quienes estén interesados puedan acceder. El IAEN a www.iaen.edu.es. Todas nuestras técnicas docentes, que es parte de la cultura organizacional nuestra, están absolutamente preparadas para dar la información completa y siempre con un trato cariñoso, afectivo y de bienvenida a esta universidad a la que yo me siento absolutamente ligada y con un gran orgullo de ser parte de este equipo de docentes y de una institución de alto nivel. Muy bien, quiero invitarlos entonces, María Fernanda, y a todos nuestros amigos que nos están viendo, a hacer nuestro checklist de hoy, por favor. Claro, claro que sí. Bien, tenemos como invitada a la doctora María Fernanda Novoa. Ella, como les dije, es decana de la Escuela de Prospectiva Estratégica del Instituto Altos Estudios Nacionales, y con ella estamos abordando el checklist Impulso a Desarrollo Social a través de la construcción de posibilidades de futuros. Hemos abordado como conocimiento general cuál es la prospectiva, qué significa, la importancia en el diseño de la construcción de las políticas públicas, cómo utilizarla para generar conocimiento hacia la toma de decisiones, la recuperación del sentido del humano desde la prospectiva y la oferta académica que se maneja sobre prospectiva en la primera universidad de posgrado del Estado para el sector público. Quiero agradecerte muchísimo, María Fernanda, por habernos acompañado a hacer este checklist. Encantada, Erika. Por favor, tómennos en cuenta. Estás bienvenida. Quien quiera estudiar, están bienvenidos y serán recibidos con los brazos abiertos, con la mejor información y sobre todo con el mejor liderazgo, que lo ejercemos de veras, porque el liderazgo no se ejerce con la boca, sino con el ejemplo.
Bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer también, muchas gracias María Fernanda, chao. Quiero agradecer también a todos nuestros amigos que se han conectado aquí a Checklist. Les pido por favor que sigan nuestras redes sociales. Ya estamos con red social de Checklist, @checklist/ o _ mejor dicho, Erika, Checklist Erika, así que me pueden seguir también en esa red social. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo de Checklist.